Se ha descubierto una vulnerabilidad en una famosa librería de Java que se está usando en muchos proyectos. Esa vulnerabilidad se está explotando de manera maliciosa. Vamos a ver cómo. Nada nuevo bajo el sol. Bienvenidos a Nada Nuevo Bajo el Sol. En este podcast hablo sobre programación y cosas. En este episodio, el episodio 73, quiero explicar qué ha ocurrido con esta vulnerabilidad. Esto se trata de la librería Log4j. Es una librería que se usa para logar mensajes. Por lo tanto, podrías pensar, hombre, es muy inofensivo, ¿no? Logar. El mecanismo de log está en todos los sitios. ¿Cómo ha podido pasar esto tan grave, no? Bueno, pues lo que ha pasado es que esta librería ofrece una serie de funcionalidades y de ventajas al usarla. Por ejemplo, se puede escribir logs que aceptan expresiones regulares, ¿no? No sin entrar en detalles, pero puedes abrir corchetes y empezar a poner expresiones regulares que te sustituirá, pues yo que sé, la fecha, el día, puedes cambiar de formato cosas, etcétera, ¿no? Y eso pues es útil, ¿no? Por eso la gente usa este tipo de librerías, para aprovecharse de esas cosas, si no simplemente imprimirían por defecto con el print log de Java y ya está. Entonces lo que ha ocurrido es que unos hackers han encontrado una manera de inyectar código malicioso en la aplicación del cliente. ¿Y cómo lo hacen eso? Envían una petición al servidor que se loguea con esta librería, y en esa petición hay una frase de una expresión regular que el Log4j, al interpretarla y al pintarla por pantalla, lo que hace es hacer una llamada remota a una URL que puede venir en la propia llamada, ¿no? En el payload del servicio. Eso es un problema porque, claro, al otro lado de la URL no sabes qué hay, y en esa URL maliciosa pues puede haber código malicioso y estás ejecutando ese código en tu máquina, código Java remoto, y no sabes quién es ni qué está haciendo ni nada. Entonces a partir de ahí ya pues lo que quieras, te puedes bajar software que haga destrozos en tu máquina, ¿no? Cualquier tipo de software malicioso. Entonces esto ha generado un fin de semana. Esto pasó el viernes, se detectó. Yo lo leí por primera vez en internet el viernes, a saber desde cuándo que ocurre esto. Bueno, en la librería está desde siempre, pero se ha empezado a explotar este viernes, y entonces saltaron las alarmas en internet y todo el mundo empezó a comentarlo. Se han hecho muchos memes sobre el tema, se ha hablado, nos ha fastidiado el fin de semana esta librería, ¿no? Esta librería aparentemente inofensiva que se usa para pintar cosas en el log. Pues muchos programadores de Java este fin de semana han estado con mucho dolor de cabeza intentando arreglar esto, ¿no? ¿Cómo se explota el fallo este? ¿Cómo le saca provecho el atacante a esa vulnerabilidad? Pues para ello me voy a fijar en un tweet que lo ha explicado, cómo se puede reproducir este ataque. Vamos a verlo. Este es un tuit de Roy Van Rijn, no sé cómo se pronuncia, creo que es holandés. Lo pondré aquí en la imagen para que consultéis su tuit, que está muy bien explicado. Y ha puesto un pantallazo del IntelliJ, en este caso, con un pequeño programa Java de ejemplo donde se explota esta vulnerabilidad, ¿vale? Él dice, bueno, me he pasado una hora intentando reproducir esto y en una hora lo he hecho. Dice que ha sido muy fácil hacerlo solo con Spring Boot y con un servidor mock malicioso suyo que ha hecho él. Dice que lo miréis, que esto es muy fácil de reproducir y de explotar, ¿no? Entonces vamos a ver el código. Aquí tenemos un endpoint, ¿vale? Le ha llamado login endpoint con un get. El get es /test, o sea, se hace una llamada /test, y si nos fijamos en el método, lo que hace es recibir un payload de un string que se llama string payload, y lo que hace es logarlo directamente. Logger.info, pum, payload, y lo loga, ya está, no hace nada más este endpoint, lo único que hace es logarlo. Y a partir de aquí, fijaos en el payload, ¿no? Él te pone aquí dos ejemplos, uno con texto plano y otro con la URL que está con el encoding que toca del navegador, y él te dice que el payload es igual a, fíjate, abre el símbolo de dólar y abre llaves y pone JNDI LDAP, que es un servicio de directory de Java, y a partir de aquí, que es un protocolo que viene embedido en
en la máquina virtual de Java. Entonces hace una llamada a localhost /dc igual a malicioso. Este es un servidor que tiene él aquí, que se llama en vez de TLPDA LDP LDAP server, donde hace un código malicioso, y esto es el ejemplo, ¿no? Entonces la cuestión es que tú en el navegador haciendo esta llamada con este payload, que lo tiene aquí encodado para que el navegador lo resuelva, entras aquí, el logger, el log4j, en este caso intenta logar este payload. Y aquí es donde ocurre la desgracia. Fijaos en el log, ¿eh? Este es el log del programa. Aquí es cuando levanta el Tomcat, ¿vale? Es Spring Boot. Dice, vale, el Tomcat se ha levantado en 80-80, esto está bien. Empieza a inicializar cosas y empieza a pintar, ¿vale? Y todo esto de aquí ya es log de fijaos que esto de aquí ya es log de la aplicación. ¿Vale? Entonces ya es la propia. Entonces dice, se ha autenticado y tal, y dice, cuando finalmente pinta la línea de log, dice called with, y aquí pinta el payload, pero fijaos que antes, mirad lo que ha hecho. Injected code being executed. Esto es lo que está devolviendo el servidor malicioso que él tiene levantado de prueba, simplemente está imprimiendo esta frase. Entonces estamos viendo cómo efectivamente se está inyectando código malicioso. En este caso el código malicioso es un print, ¿vale? Está enseñando este mensaje, pero a partir de aquí puede ser cualquier cosa que os podáis imaginar. Esto es un ejemplo con Spring Boot. Es una tecnología que es bastante nueva, que está muy controlada, que tiene muchos ojos encima y está pasando. Vale, entonces ya vemos cómo funciona. Es relativamente fácil explotar esta vulnerabilidad, sobre todo porque supongo que existen por ahí código por internet que te puedes bajar, que una vez ya lo estás ejecutando en la máquina ajena, pues ya hace cosas sin darle muchas vueltas. Seguro que puedo buscar un exploit por ahí que te haga, yo que sé, que se baje todos los datos o no sé, lo que sea que hagan, ¿no? Entonces es grave, ¿no? Es grave, sobre todo porque esta librería es muy antigua, se usa muchísimo y está pues, en muchos dispositivos que usan Java. Bueno, pues medio mundo está liado con esto, porque Java está en todos lados. Es una librería antigua, las cosas antiguas cuestan o sea, si se ha quedado una librería tan antigua con una versión vieja es porque te cuesta mucho updatear las cosas. Por lo tanto, hay gente que está pasando problemas para solucionar esto. Hablando de soluciones, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cuál es el fix? Bueno, pues a las pocas horas, la gente de Log4j, que es una librería open source de Apache, por cierto, lo que hicieron es sacar una versión nueva de la librería al momento que corregía el exploit y ya no podía pasar, ¿no? Por lo tanto, tú lo que podías hacer es updatear la versión de la librería que tú tenías a una más nueva, a la última que habían puesto, y se acabó el problema. Ya no te puede pasar más. Segundo caso que puedes hacer, si no puedes updatear la librería porque estás en un sistema muy heredado, muy legacy, que cuesta mucho, que la maquinaria para deployar es muy compleja, etcétera, etcétera, lo que podías hacer es añadir un parámetro a la configuración. Estos cacharros, estas librerías de login se configuran, bueno, pues con ficheros XML o similar, puedes poner ahí cómo quieres que te pinte el log. Entonces ellos dijeron enseguida que con la misma versión con la que existe el exploit, si tú le pones un parámetro en la configuración, ya no se puede hacer este exploit. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, la solución es, o sea, el problema es grave, pero la solución es relativamente sencilla, por suerte, ¿no? Tercero, a ver, yo veo aquí varios casos de mala práctica, ¿no? Loguear el input, escribir el input en log, nada más llegar como hemos visto en el ejemplo, no es una buena práctica, porque tienes que hacer algún tipo de validación, sobre todo porque ese input puede estar mal. No tiene por qué ser malicioso, pero puede estar mal, puede ser una llamada de error. Entonces tú tendrías que hacer algún tipo de interceptor o algo que existe, esto en Spring, ¿no? O en un montón de frameworks, que capturen la llamada y le apliquen algún tipo de validación. Y en el momento en que le aplicas la validación, este string que están enviando ellos con el código malicioso, con la expresión regular maliciosa, saltaría y diría, este input no es válido. Y ni siquiera entraría en el método, ni siquiera llegaría a logar, ¿vale? Eso para empezar. Primero, validación de los inputs. No dejéis que entre cualquier cosa, porque esto al final es inyección de código.
como el clásico SQL injection, ¿no? Pues esto es lo mismo, están inyectando código en tu payload. Entonces, tú estás dejando que el usuario de tu servicio, de tu software, entre cosas. Pero en el momento en que tú dejas que introduzcan datos, tienes que hacer una validación de esos datos, porque si no, eres vulnerable a inyección. Y es lo que están haciendo, están inyectando código. ¿Es un código muy tonto que es una expresión regular? Sí, pero bueno, se están aprovechando de esa vulnerabilidad por eso, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo lugar, al margen de la validación, logar el input de tu servicio, nada más llegar, es un poco malgastar recursos. Independientemente de que pueda ser malicioso o no ese input, recordemos que al logar es una operación de escritura a disco. Está escribiendo texto en un fichero en el disco de la máquina, ¿vale? Y si estáis en el cloud o estáis en un data center o lo que sea, ese fichero va creciendo. Sí que es verdad que hay rotación de logs y que cuando el fichero llega a cierto tamaño se cambia por otro nuevo, con la fecha, todo eso. Pero al final estás consumiendo recursos de la máquina, en este caso disco duro, de una manera muy, muy exagerada. Es decir, ¿cómo de grande puede ser ese input? En este caso, el del ejemplo, era un string. Los strings pueden ser enormes, ¿no? Todo eso consume disco duro. Y aparte, escribir en disco es lento. Es una operación bloqueante de entrada y salida que para el proceso para escribir en disco y luego continúa. Eso es lento y es caro de disco. Imaginaos, por ejemplo, ¿no? Un tweet. Y tú imagínate que tú cuando escribes un tweet y le das a enviar, esto está recogiendo los caracteres de tu tweet y los está enviando a un servidor. No sé cuánto es, un tweet 140 o algo así, o 180, no sé, por ahí. Es un límite de caracteres. Tú imagínate que cada tweet, lo primero que hiciera ese servidor, esa API de Twitter, es imprimirlo en pantalla. Pues son 140 caracteres. No sé cuántos millones de tweets se hacen al día. Imagínate que cada tweet se imprimiera en el log. Así porque sí. ¿Cuántos gigas o teras sería eso de disco? ¿Solamente para qué? Para imprimir una cosa que seguramente ya estarás guardando en otro sitio, ¿no? Porque al final el contenido del tweet tiene que estar en algún sitio para que luego yo lo pueda ver o otra persona lo pueda ver. Entonces, bueno, tener en cuenta que la operación de log no es gratis. Es que estoy pintando cosas para debugar y tal. Vale, bueno. Pero la operación es lenta y estás consumiendo disco. Así que usemos el log de una manera responsable. Segundo tema que quería tratar. A ver, esta librería es de Apache. Es una librería open source. Eso quiere decir que la gente que está trabajando en este proyecto lo está haciendo por aportar a la comunidad. Nadie está cobrando por hacer esta librería. Básicamente están trabajando gratis. Es una librería muy vieja que ha funcionado muy bien durante muchos años y nadie les ha dado ningún problema. Y ahora en internet les está cayendo un aluvión, una tormenta de críticas, porque cómo es posible que esta vulnerabilidad tan grave esté allí y tal. Bueno, lo primero que diría es, lleva allí desde hace muchos años y nadie se ha dado cuenta de ello y nadie se ha quejado de ello. El código es open source. Todo el mundo puede ir allí, leer el código y ver esa vulnerabilidad. Es lo que han hecho los hackers. Han leído el código, han encontrado esa vulnerabilidad, se han callado y la han explotado. ¿Vale? Pero eso lo puede hacer cualquiera, entonces no nos quejemos tanto porque esta es una librería open source. Aparte, han salido varios colaboradores y ahora gente que mantiene esta librería y han dicho que esta vulnerabilidad es gracias a explotar esta funcionalidad de esta llamada en remoto, que es muy antigua, que quieren quitar, que llevan mucho tiempo queriendo quitar, que esa librería no debería hacer esto y que no han podido quitar porque la comunidad no les dejaba, porque rompía la compatibilidad hacia atrás. Entonces no me cambiéis esto porque entonces mi programa de los años 80 va a dejar de ir. Entonces ellos no eran conscientes de la vulnerabilidad, pero esta vulnerabilidad se apoya en una funcionalidad que ellos ya querían quitar. Entonces es un poco duro que ahora todo el mundo se les eche encima, ¿no? Además, cuando tan rápido han salido con el parche y tan rápido te han dado varias alternativas, ¿vale? La conclusión que quiero sacar con esta historia: no hay librería pequeña. Tener en cuenta, la gente que programáis en Java o en cualquier otro lenguaje, vigilar lo que ponéis en el CloudPath. Cada vez que hacéis que metéis una dependencia, os está extrayendo todo el código, todo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y lo estáis poniendo en el CloudPath. ¿Cuántas líneas de código tiene Log4j? No lo sé, pero todas y cada una de ellas están dentro de tu proyecto, y así con todo, ¿no? Pensad en los proyectos Node.js, la cantidad de librerías que se baja el NPM, ¿no?
están ahí, forman parte de tu código. No lo has escrito tú, no has firmado tú, seguramente ni las has visto. Así que vigilad lo que usáis. Una librería pequeña, una funcionalidad tan simple y tan básica como loguear, dices, hombre, ¿qué daño puede haber en una librería de login, no? Si lo que haces es escribir por consola. Bueno, pues en este caso tenían una funcionalidad para escribir en una máquina remota o algo así. Todo esto ya no hace falta porque ahora los sistemas de login modernos ya te permiten hacer virguerías de este estilo, pero en aquel momento lo pusieron y luego no se han podido librar de ello porque rompía cosas antiguas. Es una lástima. Si conocéis a algún programador que este fin de semana ha estado liado repasando código y haciendo buscar en el código para ver qué trocitos de su software se traía a esta librería, pues ya sabéis por qué. Es una librería que está en casi todos los sitios porque es de Apache. No te la tienes que importar explícitamente porque a la mínima que traes algo de Apache Commons o algo así o Apache Utils, que está en todos lados, pues ellos loguean con esta librería. Entonces, bueno, yo creo que claro, la vulnerabilidad es especial, ¿no? Tienes que recibir un payload e imprimirlo directamente sin verificar ni nada, ¿no? A ver, esto pues evidentemente se hace porque se ha hecho un revuelo en internet y está la gente muy, muy agobiada con esto, pero en principio no debería hacerse. Yo no me he encontrado con casos que se haga. Esto es lo que ha pasado, mucho cuidado con esto, y la gente que ha encontrado esta vulnerabilidad y en lugar de avisar a la gente o hacernos una pull request y arreglarlo, se han dedicado a hacer esto, pues muy mal, chicos. muy mal. Si encontráis algo así, pues le hacéis un pull request a la gente y se arregla y ya está. Espero que os haya gustado, compartir con alguien que creáis que le pueda interesar todo este tema. Acordaos de suscribiros a los diferentes canales, dale a la campanita si estáis en YouTube. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.